Un cordial saludo a los que tengan la oportunidad de visualizar este tercer video correspondiente a la clase número 3 del curso de Diseño de Investigaciones. Lo acompañamos los profesores Sabino Zambrano y Abad Leonardo Ramírez. Recuerden que el compromiso y el propósito de este taller es que cada uno de ustedes, dependiendo del rigor académico en el que se encuentran, ya sea iniciando o culminando el pregrado o en estudios de posgrado, puedan sacar el mejor provecho posible. Claro está, dependiendo del interés y el empeño que pongan para ello. Ahora bien, lo que hemos visto hasta el momento en la primera clase es el problema de investigación y el lugar de la teoría. En la segunda clase, tipos de diseño, objetivos y las hipótesis. En esta tercera clase, como objetivo, vamos a tratar aspectos relacionados con las etapas del proceso de investigación en relación a los tres grandes momentos de todo diseño: la fundación del problema, la producción de los datos y el análisis de los datos, así como puntos específicos entre la investigación cualitativa y cuantitativa de manera genérica. En esta clase pretendemos aflorar algunas consideraciones para realizar una introducción al diseño de investigación. Para esto resulta fundamental dejar claro que las ciencias sociales poseen menos términos que conceptos, y esto ocurre que a menudo un mismo término se utiliza para referirse a cosas diferentes. Por otro lado, las definiciones conceptuales están vinculadas a tradiciones metodológicas que se adoptan en las universidades. Por tanto, una definición es más que todo una toma de posición del investigador. En el contexto de esta clase vamos a utilizar el término investigación en su sentido amplio, es decir, una investigación no es el hecho de presentar una serie de capítulos ordenados, porque eso sería el informe final de presentación de la investigación. La investigación es todo ese proceso que al finalizar se estructura en ese informe. Así pues, que podemos decir que una investigación es un proceso sistemático y organizado por medio del cual se busca descubrir, interpretar o revisar ciertos hechos y cuyo producto es un mayor conocimiento de estos. Este proceso involucra una gran cantidad de decisiones y acciones articuladas y con distintos niveles de complejidad que conllevan a la puesta en juego de instrumentos conceptuales, operativos, con lo que puede significar describir, analizar, explicar, comprender o interpretar. Ahora bien, antes de poder establecer cualquier proceso investigativo, es necesario entender que existen dos rutas posibles muy generales de investigación. Toda investigación debe tener, por un lado, el ánimo de resolver problemas en la práctica profesional. En este orden estamos hablando de investigaciones aplicadas. Por otra parte, podemos estar hablando de investigaciones que tengan como interés la ampliación del mundo teórico conceptual, que no se interesan por resolver problemas prácticos, sino por extender el mundo teórico conceptual a partir de disertaciones epistemológicas. En este orden de idea estamos hablando del campo de la investigación teórica, cuando es aplicada en dos situaciones: cuando algo debería existir y aún no existe. Por ejemplo, cuando un investigador plantea incorporar al currículo educativo el porrismo como actividad deportiva y artística. O algo que ya existe podría perfeccionarse mejor. Por ejemplo, el docente como inmigrante digital en época de pospandemia. La investigación irá más encaminada a buscar cuáles serían las acciones más adecuadas para garantizar una efectividad en la práctica docente. En el campo de la teoría, cuando una teoría o concepto puede ser interpretado de otra forma. Por ejemplo, Felix Adams interpretó la andragogía como la educación entre adultos, considerando como la ciencia que estudiaba la educación de adultos. También cuando se evidencia un vacío en el mundo del conocimiento, es decir, cuando algo que no ha sido discutido teórica y conceptualmente hasta el día de hoy puede ser discutido. Por ejemplo, Simone de Beauvoir en su libro El segundo sexo, en 1949, evidencia un vacío en la cuestión de que la mujer no había sido tratada filosóficamente, dando las bases de una construcción filosófica considerando el ensayo feminista más importante hasta el momento. Otro ejemplo es el de Martha Nussbaum, Las fronteras de la justicia. En su libro, ella plantea
o hace un recuento histórico de la construcción de las teorías de la justicia social y evidencia en todas esas construcciones una suerte de fallas y vacíos. Eso es un problema teórico. No necesariamente resuelve un problema concreto en el mundo de la práctica, pero sí resuelve muchas incertidumbres en el campo de la teoría conceptual. Hay que dejar claro que estamos en investigaciones empíricas, es decir, aquellas en las que establece algún tipo de relación observacional con la situación de interés. El proceso de investigación depende en gran medida por la decisión y operaciones que están orientadas desde el conocimiento tácito, que significa ese conocimiento que se tiene de manera intuitiva e inconsciente y que se adquiere mediante la propia experiencia. Sin embargo, que sea desde lo tácito no significa que este proceso puede ser diseñado y planificado para hacerlo más controlable, ya que es importante de alguna manera poder ver el modo anticipado de las distintas decisiones que se pueden tomar en cuenta en el desarrollo de la investigación. Entonces se puede decir que un diseño es una descripción o bosquejo de algo, siendo el proyecto un primer esquema de cualquier trabajo que se hace, a veces como prueba antes de darle forma definitiva, y el plan por escrito en que se precisan los detalles para realizar una investigación. ¿Cómo se diseña, cómo se planifica o cómo se piensa una investigación? Las investigaciones empiezan en el mismo momento en que se comienza a plantear o a concebir. El diseño de una investigación no es algo de gran supremacía extraordinaria, sino más bien es algo que tiene mucha similitud a las actividades humanas cotidianas. Por ejemplo, una analogía puede ser el diseño de una casa. El diseño no es la casa en sí misma, como objeto tangible, sino una anticipación modélica y abstracta de cómo será, una representación esquemática de cómo será, y se detallan las decisiones necesarias para poder construirla, convirtiéndola entonces en sí en un objeto tangible. Entonces el grado de detalle de esa anticipación modélica puede variar desde un simple bosquejo en el que se plasman algunas ideas generales orientadoras de aquello que se aspira, hasta un conjunto de planos, dibujos de vistas, personal, preselección de materiales, presupuesto, que con gran nivel de detalle permitirá, por un lado, guiar el proceso de construcción efectiva y por el otro dar una idea clara de cómo quedará la casa una vez terminada. En la investigación, esta anticipación es un abstracto de las decisiones que se van a tomar y durante el curso de la investigación pueden variar. Esta concepción del diseño tiene dos consecuencias importantes. La primera es que por definición no es posible una actividad de investigación no diseñada, y en la segunda es que desde el punto de vista del grado de detalle del diseño de la investigación no se puede darse en tipo cerrado, sino en un continuo diseño posible. A esto se le llaman entonces diseños estructurados y diseños emergentes. En el diseño estructurado todo está absolutamente planificado de antemano, es decir, todo lo que sucede durante la investigación no tendrá decisiones imprevistas o se apartará de lo ya pensado. En el diseño emergente nada está planificado. Las decisiones que harán posible la investigación irán emergiendo durante el proceso mismo con una lógica de feedback a partir del trabajo observacional de campo. Estas definiciones hay que tomarlas como el deber ser, puesto que desde la práctica seguir tales definiciones al pie de la letra sería un camino difícil, porque más completamente que esté planificada una investigación no implica que se presenten momentos insospechados que ameriten decisiones al momento, y por otra parte que todas las decisiones se vayan emergiendo durante el proceso mismo de la investigación. Tampoco es factible, puesto que siempre se necesita un mínimo de decisiones previas planificadas que hagan posible la investigación. En conclusión, la idea del diseño estructurado no es realista, es solo un reflejo de los múltiples intentos de reducir la práctica científica a la completa certidumbre, al mero conocimiento impersonal formalizado. Por otra parte, la idea de diseño emergente es un contrasentido, debido a qué sentido se le puede dar a algo diseñado si no ha sido diseñado. Entonces, lo práctico de una investigación, las situaciones intermedias entre estas dos concepciones de diseño, en combinación con sus características, originan lo que se pueden llamar los diseños flexibles, que pueden ser más o menos estructurados con planificación previa y abierta a las decisiones imprevistas. Los diseños flexibles implican un mínimo de decisiones que pueden agrupar a 4 grandes conjuntos. Primero, decisiones relativas a la construcción del objeto, delimitación del problema a investigar, decisiones relativas a la selección,
decisiones relativas a la recolección y decisiones relativas al análisis. Ahora bien, las investigaciones comúnmente llamadas cuantitativas requieren de diseños más estructurados por su característica y por su naturaleza. Necesitan tener de antemano una reflexión genérica de lo que se necesita hacer desde el punto de vista teórico-metodológico, así como los instrumentos concretos para el trabajo de campo. Es decir, al momento de la recolección de información ya se debe contar con un equipo de trabajo entrenado, con una muestra, con un cuestionario estructurado y estandarizado. Todo esto resulta de una planificación ya establecida. Desde el punto de vista técnico, para las investigaciones de corte cuantitativo, un diseño estructurado no solo es posible, sino también necesario. Por otra parte, en las investigaciones cualitativas no estandarizadas, se presentan o inclinan habitualmente a diseños flexibles. Hay cuestiones que se pueden definir de antemano, es decir, se necesitan planificar, pero hay otras cuestiones en el proceso investigativo que no pueden ser definidas con anticipación y que deben ser definidas a lo largo del proceso. Esto es así porque hay cosas, procesos, detalles que solo pueden descubrirse mientras se observan directamente a los sujetos en sus espacios cotidianos. Es así como Maxwell ha presentado el concepto de diseño interactivo, un modelo holístico y reflexivo de investigación en el que sus diferentes instancias o etapas se relacionan y afectan mutuamente sin seguir una lógica secuencial. Sin embargo, no resulta fácil separar aspectos claves como la selección, recolección y análisis. Tampoco es habitual operar una división de trabajo, pues es el mismo equipo investigador o el investigador en soledad quien diseña y ejecuta, selecciona, recolecta y analiza siempre dependiendo de los estímulos que recibe. La fundación del problema. La primera y fundamental cuestión es la elección del tema, la delimitación del problema y su caracterización, que es exactamente lo que desea conocer y por lo tanto investigar. Ballet nos dice: la formulación del problema es un proceso de elaboración que va desde la idea propia o ajena inicial de investigar sobre algo hasta la conversión de dicha idea en un problema investigable. Estas ideas iniciales pueden concebirse como ideas de investigación y se pueden generar de diferentes perspectivas, propias de una disciplina científica en la que se identifica al investigador, que son prioritarias en un lugar y momento específico, por sugerencia de profesores e investigadores más experimentados, por convocatorias institucionales para acceder a becas o financiamiento, por requisitos formativos o por inspiración o motivación personal, entre otras. En este sentido, se puede afirmar que todo proceso de investigación se da en el marco de un contexto cultural, social, político, económico e institucional. Todo tema puede llegar a convertirse en un problema de investigación, es decir, puede dar lugar a una pregunta o un conjunto articulado de preguntas específicas que se pueden abordar e investigar. Un problema entonces siempre se define y construye a partir de un tema más amplio. Esta definición implica fundamentalmente un movimiento progresivo desde lo abstracto y general del tema hacia lo concreto y específico del problema. Pero el problema de investigación no surge espontáneamente. El proceso de su construcción puede verse metafóricamente como un recorrido espiralado descendente en el que los anillos de la espiral se hacen cada vez más pequeños y van adquiriendo los asuntos de interés hasta llegar a un núcleo que constituye un problema de investigación. Ahora bien, el problema de plantear el problema. Pudiéramos decir que la fundación de un problema de investigación es poner el fenómeno o el objeto de estudio en un contexto específico. Entonces, el problema de plantear el problema, como hemos dicho, viene desde lo abstracto general hasta lo particular, hasta llevarlo a un contexto. Veamos un ejemplo de ello. Supongamos que un investigador quiere aprender sobre o quiere estudiar, desarrollar una investigación sobre cerebro triuno. Debe entonces plantearse sobre qué ir desglosando y sobre qué quiere investigarlo, colocarlo dentro de ese metacontexto en un contexto más específico. Entonces, bueno, pudiera plantear cerebro triuno como el tema, entonces estudiar el cerebro triuno y la educación. Pudiera entonces plantearse, ¿qué quiere estudiar sobre el cerebro triuno y la educación? Entonces, bueno, se pretende estudiar las estrategias pedagógicas para estimular el cerebro triuno. Así sucesivamente continúa en esa búsqueda
preguntándose y repreguntándose qué exactamente quiere buscar, cómo quiere investigar, para poder alcanzar niveles más descendentes en la concreción de la búsqueda de lo que se quiere investigar. Entonces pudiera plantearse, de esas estrategias es desarrollar un plan de formación docente sobre el uso de estrategias para estimular el cerebro triuno. Y pudiera entonces ya colocarlo dentro de un contexto específico que sería una práctica docente carente de alternativas innovadoras respecto a estrategias para estimular el cerebro triuno, con el fin de consolidar el aprendizaje integral en los estudiantes de la unidad educativa Táchira del municipio Jáuregui. Ahí vemos entonces cómo ya desde un tema general se pudo llegar a concretar en un tema de investigación, en un título de investigación, en un problema de investigación. Otro aspecto importante a tratar en esta clase es la producción de los datos. La calidad, la validez y la pertinencia de los resultados en una investigación dependen del proceso de producción de los datos a través de la recolección de información. Así tengamos el problema mejor formulado o el diseño de investigación más rigurosamente planificado, se pierde sentido si no se realiza una preparación cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo. Es decir, si no se cuenta con los instrumentos adecuados para observar la compleja realidad social, y si el investigador no cuenta con las habilidades para el manejo de dichas herramientas, la investigación no logrará tener los alcances necesarios para su aporte a la ciencia y al conocimiento. Los datos, ya sean cuantitativos o cualitativos, representan la realidad empírica que el investigador quiere conocer. Pero si los datos se producen de manera inadecuada, todo el proceso de investigación pierde legitimidad, y ni así los métodos más sofisticados de análisis podrán remediar un proceso de recolección deficiente. Ahora bien, la producción de datos no es solo importante desde el punto de vista de la investigación, sino también desde la perspectiva de los sujetos cuya realidad se espera conocer. Para el caso de las investigaciones cualitativas, esta es la etapa de estudio en la cual las personas involucradas en la situación estudiada se convierten en los verdaderos protagonistas del proceso investigativo. El momento en que los actores nos permiten escuchar con su propia voz y en sus propias palabras las narraciones a través de las cuales expresan sus conocimientos, sus actitudes, las prácticas sociales, sus historias personales, sus condiciones de vida, los sueños, frustraciones, las exclusiones, inquietudes y vulnerabilidades de los que han sido objeto, pero también sus fortalezas y potencialidades. La recolección de los datos es un lugar de encuentro entre un investigador que desconoce la realidad a la que se está aproximando, con un sujeto que tiene el conocimiento vivencial de la situación social examinada. Este encuentro en que el investigador investigado tiene intereses particulares en juego es responsabilidad del investigador facilitar el proceso para que las dos partes coincidan en intereses mutuos, que serían generar conocimiento lo más preciso posible y menos falseados de la realidad bajo estudio, que aparte de esto pueda generar una información objetiva y válida para quienes tienen en sus manos la toma de decisiones y generen cambios necesarios para la transformación social. En este sentido, la producción de datos, el empleo del instrumento de recolección apropiados, bien sea para producir datos numéricos basados en el conteo, en la medición, en la descripción, permitirá el insumo básico que constituye la materia prima para el desarrollo del trabajo y sobre la base de diseñar acertadamente los instrumentos que dependerán de ello el éxito o el fracaso de la investigación. Para tener una visión más amplia de este aspecto, se ha adjuntado un documento de formato PDF elaborado por el Dr. Pablo Moreno Natera como material complementario que queda a disposición y libre albedrío de revisar de los participantes en este taller. Bien, otro aspecto entonces a considerar de suma importancia es el análisis de la producción de los datos. El análisis de los datos es el arte que se encarga de examinar un conjunto de datos con el propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones.
primero, que los modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma. Y segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto. Su procedimiento puede ser de manera muy genérica: seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos, ejecutar el programa, explorar los datos, analizarlos y visualizarlos por variables de estudio, se evalúa la confiabilidad y validez de los instrumentos escogidos, se lleva a cabo el análisis estadístico descriptivo de cada variable de estudio y se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las hipótesis planteadas. Se efectúan análisis adicionales y se preparan los resultados para ser representados. En la investigación cualitativa no sigue una dirección lineal en la que cada fase culmina antes de iniciarse la siguiente. Este tipo de abordaje, la organización, el análisis, la interpretación y la validación de los datos, no se coinciden como etapas excluyentes, sino como actividades interrelacionadas que realiza el investigador de manera continua, a medida que se compenetran con la situación estudiada. Entonces comprende la transcripción de la información, organizar la información en unidades y categorías, interpretación de los datos, criterios de rigor referidos a la credibilidad y la transferencia de la información. Otro aspecto sería los puentes y especificidades entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Las investigaciones cuantitativas se definen como aquella que permite la medición de variables en un grupo de personas o grupos y que resulta de datos numéricos sujetos a análisis estadístico. Las investigaciones cualitativas son aquellas basadas en métodos que permiten la descripción y la interpretación de un ambiente o una práctica. A pesar de la notable presencia de estos términos de metodología cualitativa, método cuantitativo, investigación cuantitativa, investigación cualitativa, estas son relativamente recientes. No está claro cuándo surgen exactamente. Algunos autores sugieren que hasta los años 70 del siglo pasado, en particular, la investigación cualitativa era más bien marginal, hecho que se puede evidenciar a través del análisis de los títulos de producciones escritas publicadas, como lo podemos observar en el gráfico siguiente. Ahí podemos ver cómo ha venido en crecimiento las publicaciones de investigaciones, dejando un poco atrás las investigaciones de carácter cuantitativo y observándose más las investigaciones de carácter cualitativo. De esta manera entonces llegamos al final de esta tercera clase del taller de diseño de investigaciones para las ciencias sociales, promovido por la Universidad Nacional Simón Rodríguez, el Núcleo La Grita, y que aspiramos haya sido y sea de agrado de todos. Se recuerda que estamos entonces colgando también un material de apoyo, un material complementario, así como las instrucciones para la evaluación de esta clase. Muchas gracias.